Muy buenas, mis amigos televidentes y quienes nos escuchen a través de la internet. Para mí es un placer presentarles nuevamente nuestro programa cristiano, llamado así A Través de la Biblia. Hoy vamos a estar compartiendo una lectura, lógicamente como siempre, en las Sagradas Escrituras. Lo vamos a hacer en el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21. Allí vamos a ver algunas enseñanzas maravillosas que nos deja la Biblia. En primer lugar, Jesús entra en el templo y vamos a estar viendo qué aplicación tiene eso a nuestras vidas. Luego Jesús busca frutos, ¿no? Y vamos a ver también qué aplicación podemos encontrar en la palabra de Dios que nos está enseñando también a nosotros. Y en tercer lugar, Jesús enseña sobre la fe y la oración. Estos tres puntos los encontramos en las Sagradas Escrituras, en este Evangelio que vamos a leer según San Mateo, en el capítulo 21 y el versículo 12. Vamos a leer dos versículos y después vamos a pasar un poquito más adelante en este mismo capítulo. Capítulo 21, entonces, después de Mateo, el versículo 12 y 13, después pasamos al versículo 17. Dice así: Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Versículo 17. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, os será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Realmente, palabras muy claras, muy sencillas de nuestro Señor Jesucristo, y lógicamente siempre andando con sus discípulos. Bien, como no tenemos mucho tiempo en el programa, pues vamos a ir a los puntos que ya mencionamos. En primer lugar, Jesús entra en el templo. Allí el versículo 12 y 13, los primeros que hemos leído, dice que Jesús entró en el templo y lógicamente, mire, todas las personas tenemos un lugar a donde congregarnos, donde estar, donde reunirnos, ¿verdad? Por ejemplo, está la reunión de familia. Eso es muy lindo cuando las familias, los padres, los hijos, los nietos, en fin, cuando crece la familia y nos juntamos en familia para compartir un almuerzo, una cena. La idea es tener ese diálogo, esa comunión, ese compartir en familia. Eso es bueno, ¿no? Luego también tenemos, por ejemplo, un lugar público como es una plaza, donde solemos ir las familias y donde va mucha gente, y ahí también nos juntamos. Luego tenemos otros lugares como por ejemplo los clubes, ¿no? Donde se juntan los deportistas para organizar, para hablar de estos temas deportivos, ¿verdad? Pero también hay lugares donde la gente se congrega, se junta, las familias, para orar a Dios, para leer la Biblia, y esto también es muy bueno, y la Biblia enseña sobre esto. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos dice que los cristianos no tenemos que dejar de congregarnos, ¿no? Este es un mandamiento de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras. Me llama la atención que dice: cuanto más cuando veáis que el día del Señor se acerca. Es decir,
la venida de Cristo, que los cristianos esperamos y creemos realmente, porque esto está muy claramente dicho en la Biblia, ¿no? El congregarnos, cuando aquel día se acerca. Yo creo que todos mis amigos cristianos que puedan escuchar, practican esto. Muchos no lo hacen en el día de hoy. Es bueno tener en cuenta que esto sería desobediencia, es desobediencia a la palabra de Dios, porque la Biblia enseña esto. Bien, pero Jesús también, como un hombre perfecto, justo, piadoso, temeroso de Dios, Él es Dios mismo manifestado en carne, pero soy humano, va al templo donde también los judíos tenían su lugar para reunirse. Aquel templo había sido ordenado por Dios que se construyera, ¿no? Y allí se juntaban ellos, y el objetivo de Dios era para que las personas oraran a Dios, alabaran a Dios, enseñaran con respecto al Dios verdadero, el Dios de Israel. Para ello Dios había ordenado que se construyera el templo. Entonces Jesús va a aquel lugar, a ese templo, pero lógicamente no encuentra ese orden. Y entonces el Señor purifica el templo. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas. Era una casa de cambio el templo, y las sillas de los que vendían palomas. Era un comercio. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Porque allí había comercio y seguramente había también estafa. Mire qué tremendo esto, ¿no es cierto? El lugar donde tendría que honrarse, tendría que orar, y se tendría que alabar, y se tendría que enseñar, ¿no es cierto? Una vida justa, una vida pía, una vida dependiente de Dios, era un lugar de comercio y de estafa que se había formado en el templo. ¡Qué tremendo! Cómo se habían desfiado el pueblo de Israel, los judíos, de los mandamientos de Dios. Y bueno, por ello el Señor les dice: vosotros la habéis hecho cueva de ladrón. Qué tremendo esto, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos que el apóstol San Pablo, por ejemplo, vamos a buscar unos versículos allí en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 20 al 22, vamos a leer, hablando del templo de Dios, ¿no? El apóstol Pablo dice a la iglesia: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento es la doctrina que nos dejaron los apóstoles, inspirados por el Espíritu de Dios. Siendo, dice, la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ahí está como un templo que se está edificando, ¿no? Bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí Pablo habla de otro templo ahora acá, que es la iglesia de Jesucristo, de toda nación donde hombres y mujeres han creído en Dios, han aceptado a Jesucristo como el Señor y el Salvador. Son el templo, son la casa, son el edificio de Dios, ¿no es cierto? Donde Dios mora, pero ya no es un templo hecho de ladrillo y mezcla, y por más que tenga oro, ¿no es cierto? No es esto. La iglesia, el templo de Dios, donde Dios habita, son los hombres y las mujeres en todo el mundo que han recibido a Cristo y que han hecho de su vida morada de Dios en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo. No importa en qué lugar se congreguen, lo que importa es que ellos mismos somos el templo de Dios. Todo verdadero cristiano. Bueno, la pregunta, la aplicación que podemos hacer para nuestros amables oyentes que nos pueden estar escuchando, viendo este programa, ¿no? Es, ¿formo yo parte de ese edificio? ¿Soy una piedra yo, viva, como dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, en ese edificio de Dios? ¿Realmente estoy seguro que soy un cristiano verdadero? ¿Conozco de las Escrituras? ¿He creído en Jesús, el Hijo de Dios? ¿Me he convertido en el templo de Dios, donde Dios habita por su Espíritu en mí? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse.
Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos para tener la seguridad de la presencia y de la bendición de Dios en la vida. Que no encuentre su vida como un templo donde no hay nada de Dios, donde hay negocios, donde hay estafa, donde hay avaricia, donde hay inmoralidad, no sé qué, donde no hay nada de aquello que Dios quiere buscar en su vida. Para que Dios habite en su vida, lógicamente usted tiene que recibir esa bendición de Dios a través de la fe en Jesucristo. Jesús en el templo. Pero luego, el versículo 18 al 19, Jesús busca fruto, ¿no? Mire, dice el versículo 18, por la mañana volvió a la ciudad y tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Jesús busca fruto. Claro, Jesús viene a la ciudad de vuelta, ¿no es cierto? Volviendo a la ciudad, dice que tuvo hambre el Señor. Por aquel camino quizás que siempre iba con sus discípulos. Ve una higuera así cerca del camino y va a ella a buscar fruto. En otra escritura de la Biblia dice que no era tiempo de higos. Pero Jesús ignoraba que si no era la época de buscar higos en una higuera, no tendría que tener. ¿Por qué Jesús va a esa higuera? Mire, los que leemos bastante la Biblia y conocemos de ello, esta higuera es un símbolo de la nación de Israel. Este pueblo donde Jesús había entrado en el templo y no había encontrado nada de Dios. Ellos por siglos eran el pueblo para que diera fruto y para que enseñaran el nombre del Dios verdadero y a las gentes a depender de Dios. No lo hicieron. Por ello Jesús les dijo cuando entró en el templo, del templo han hecho cueva de ladrones en vez de ser casa de oración. ¿No es cierto? Bien, pero la higuera, cuando Jesús va a buscar fruto, es un símbolo de que Jesús busca fruto en la vida de su pueblo, el pueblo de Israel en ese momento. Pero si vamos al Evangelio de Juan también, cuando Jesús ya escoge a sus discípulos y habla de los cristianos, dice, yo os he puesto a vosotros para que vayáis y llevéis frutos. Jesús busca fruto en su vida y en la mía. ¿Lo encontrará? Dice que vino a la higuera y no tenía fruto, no tenía higos, solamente tenía hojas, apariencia. A los hombres, a los seres humanos a veces nos gusta mucho la apariencia, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice que Dios mira no la apariencia, sino el corazón. Así se lo dijo al profeta Samuel en el Antiguo Testamento. Le dijo él, el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, porque allí están las intenciones, allí está el amor a Dios, allí está la fe, allí está la obediencia, o todo lo contrario, ¿no? Dios busca fruto en cada uno de nosotros. Mire, para mostrar que es la higuera, Israel, la higuera se secó, dice la Biblia. ¿Sabe de qué habla? Usted sabe que la nación de Israel, los judíos, fueron destruidos por los romanos en el año 70 de la era cristiana, e Israel desapareció del mapa de su tierra, ¿no es cierto?, de allí, y el templo fue destruido, fue sacado, derribado y sacado piedra por piedra del edificio, como dijo Jesús. La higuera se secó. Pero mire, hablando Jesús con los discípulos, cuando Él va a venir después, ¿no es cierto?, al mundo, dice que ese pueblo que iba a ser esparcido entre las naciones, iba a volver a su tierra, Dios los iba a volver. Sabemos que esto aconteció en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos cobraron su identidad como pueblo de Dios allí, y allí están, ¿no es cierto?, en Israel. Bien, por ello Jesús, mire, hablando del pueblo de Israel, dice, de la higuera aprendé la parábola. ¿Vio la higuera que se secó? Pero ¿qué dice ahora? De la higuera aprendé la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Así también vosotros, cuando veis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa esto? Se cumplen al pie de la letra las palabras de Jesús, ¿no es cierto? Israel está en su tierra. ¿Sabe de qué habla esto? Al estar Israel en su tierra, que Jesús viene en cualquier momento, ¿no es cierto? Va a haber gran tribulación, la Biblia dice. De este tema no vamos a hablar. En algún programa vamos a hablar de esto, de lo que es la gran tribulación. Pero después Israel va a ser salvo en ese por Dios, ¿no es cierto? Y la higuera está tierna. Israel, esa es la higuera. Y brotan las hojas. Sabéis que el verano es la venida del Señor. Es el Señor. Saber que está cerca, a las puertas. Por tanto, es necesario que usted y yo estemos preparados, porque la venida de Cristo está cerca. Si usted se cree o es un cristiano, bueno, que así sea, así lo deseamos. Deseamos que Dios le bendiga. Bueno, pero para no extendernos tanto, vamos a ir a un tema musical. Luego continuamos con Jesús enseña sobre la fe y la oración. Denles aplauso al Señor. Esta canción se llama Peña de Oreb, escrito por un hombre que aún vive. Le pedí a Ralphie que lo cantara. Ralphie. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a probarla, que es más dulce que la miel. Refresca mi alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ahora en trío. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Gracias, Ralphie. Muy bien, continuamos nuevamente con este programa llamado así, a través de la Biblia. Hemos estado leyendo en el Evangelio según San Mateo capítulo 21, los versículos 12 al 13, luego desde el 18 hasta el versículo 22. Y hemos visto dos puntos importantes de enseñanza que encontramos en estos versículos de la Biblia. En primer lugar, Jesús en el templo, ¿no? En la casa de oración, la casa que Dios había ordenado que hicieran para que se buscara a Dios, se orara a Dios, se enseñara de Dios, y resulta que se había convertido en un templo, en un lugar donde un comercio, ¿no? Por ello Jesús le desagradó, obviamente, ¿no? Todo lugar que se dice ser cristiano, que se dice vivir en santidad, debe estar muy conocido por todo el pueblo. Debe haber transparencia, porque Dios es luz, ¿no? Para que no sea aquello que se dice casa de oración o grupo cristiano, puede convertirse también hoy en el mundo una cueva de ladrones, ¿no es cierto? Que predican a Jesús con la intención de ganar dinero y no de que las personas conozcan la verdad y sean salvos, como la Biblia enseña. Pero también hemos hablado sobre
Jesús busca fruto. Lo buscaba en el pueblo de Israel y tomó como ejemplo una higuera en un momento que va a la ciudad el Señor y va a buscar fruto, va a buscar higos en esa higuera. No era tiempo de higos. Obviamente, pues entonces está claro que Jesús lo que está diciendo simbólicamente es que Él busca fruto en su pueblo, fruto de vidas pías, fruto de vidas de conocimiento de Dios, fruto de vidas de temor de Dios, de obediencia a Dios, ¿verdad? Pero eso no había. Por ello dice que la higuera no tenía fruto, tenía hojas solamente, apariencia, ¿no es cierto? Los hombres a veces confían en la apariencia religiosa, ¿no es cierto? Pero no han aceptado a Cristo en el corazón, no tienen el sello del Espíritu de Dios a veces. Y eso de nada sirve, porque en el día de Cristo, que hablamos un poquito de su venida también, esto no vale. Lo que vale es una verdadera vida cristiana, una vida cristocéntrica, donde el Señor sea el Señor de nuestras vidas y aquel que habita como morada de Dios por su Espíritu en este templo, que son los hombres y mujeres que hemos recibido a Jesús, el Señor, el Hijo de Dios. Bien, pero luego el tercer punto que tenemos para compartir brevemente es Jesús enseña sobre la fe y la oración. La higuera se ha secado. Los discípulos, maravillados o perplejos ante este hecho de que Jesús le dice a la higuera, nunca nazca de ti fruto. Y eso significaba que Israel lo iba a hacer a un lado por un tiempo. No los ha desechado como pueblo de Dios. Hay mucha gente que no entiende esto. Las profecías bíblicas dicen que la higuera va a reverdecer. Y Israel volvió a su tierra y eso habla de la venida del Señor. Esa es una enseñanza profética que encontramos en las Sagradas Escrituras. Bien, pero cuando ellos están perplejos por la higuera aquella que se ha secado, dicen, mirá, se secó la higuera. Hablaban el uno al otro. Y entonces Jesús no les explica eso en ese momento, lo que simbolizaba esa higuera, sino que les habla de la fe. Él le ha dicho a la higuera que se seque y se secó la higuera. Bueno, entonces Jesús, mire, les responde a ellos. Dice que respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Qué importante esto, ¿verdad, amigos cristianos? O usted que no tiene fe en Dios, ¿usted sabe que usted le puede pedir a Dios con fe y Dios le va a responder? Porque Dios no miente. Si Dios dice que va a responder es porque responde. Porque si usted le pide sinceramente, con humildad, obviamente no lo va a hacer para tentar a Dios. Va a decir, vamos a ver si responde. Y va a comenzar a burlarse y a hablar de Dios. Así no le va a responder nada a Dios, obviamente. ¿No es cierto? Alguien ha dicho, Dios es bueno, pero no es tonto. ¿No? Bien. Entonces, pues, ante esta perplejidad de sus discípulos, Jesús no les habla de esto, porque si les hubiese hablado, miren, la higuera que se secó es un símbolo de Israel y era la nación, el pueblo de ellos. Se iban a poner muy tristes ellos. Iban a decir, wow, pero si esperamos que tú restaures a Israel y resulta que nos habla de que la higuera se va a secar. Ellos fueron los discípulos que predicaron el Evangelio y ellos no fueron una higuera seca, fueron hombres y mujeres con vida espiritual, ¿no es cierto? Pero la nación de Israel, ¿no?, se secó espiritualmente hablando y va a ser restaurada en un futuro muy cercano. Amigos judíos, si me están escuchando. Bien, pero mire, Jesús ante esto aprovecha para enseñar una lección muy importante a todos los hombres creyentes en Dios o a las personas que no tienen fe, para que aprendan una cosa, que orando con fe a Dios, Dios responde, Dios es fiel. Yo en mi vida personal me ha pasado recientemente de pedir algo a Dios y sucedió así como le había pedido. Se dieron las cosas de una manera maravillosa. Dios es un ser maravilloso, es un ser real y veraz. Y Él responde, pero hay que hacerlo con fe. Y dice, no dudares nada. Es decir,
Porque si usted duda de Dios, le está diciendo a Dios, ¿qué vas a cumplir? Sos un mentiroso. La Biblia dice que el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. La fe es todo lo contrario, es creerle a Dios. Y mire lo que dice, y todo lo que pidieres en oración. Claro que hay que orar. Creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidiereis. Lo primero que hemos de pedir los seres humanos para tener una buena relación con Dios es pedir perdón por nuestros pecados, porque todos hemos pecado. La Biblia dice que nosotros hemos pecado y quedamos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia, de la comunión con Dios. Se cortó la comunión. Pero para que Dios venga hacia nosotros y nos ilumine, nosotros tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, punto número 1. Y 2, recibir a Jesús como el Señor y el Salvador. La Biblia dice que Él nos perdona y nos limpia de todo pecado por la sangre de la cruz, la obra de la cruz de Cristo. Nunca nos vamos a cansar de decirlo. Es el único medio de perdón y de salvación para el hombre cuando viene a Dios, a través de la fe en Jesucristo. Por la obra de su cruz, Dios perdona. Claro, para usted el perdón es gratis, para mí también, la salvación, el perdón es gratis, pero a Jesús le costó la vida, ¿sabe? Lo hizo por amor para salvarle. Es muy caro, no lo puede pagar usted, no tiene con qué hacerlo. Jesús lo pagó para que usted, creyendo y recibiéndole a Él, sea salvo. Pedir perdón. Luego podemos pedir dirección en la vida, bendiciones para nuestra familia. Pidámosle a Dios. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero mire, hablo muy brevemente sobre la oración. Les cuento en primer lugar que se dice que en una ciudad, fue un caso real, había un hombre, Carlos Spurgeon, que era un gran predicador. Le decían el pico de oro en su tiempo, este hombre, por la gracia que tenía para hablar de Dios. Este hombre va caminando, se dice, en una vereda en una ciudad, y allí hay un hombre de esos que hacen frente de piedra en los edificios, el picapedrero, ¿no? Y cuando va pasando Carlos Spurgeon, este hombre está labrando una piedra con martillo, ¿no? Y un hierro, pero de repente se le rompe la piedra. Y este hombre tira el martillo para un lado, el cortafierro para el otro lado, la herramienta para el otro lado, y comienza a insultar a Dios y a lo que se le venía a la mente, enojado. Se le rompió la piedra. Carlos Spurgeon, este hombre de Dios, cuando lo ve, se acerca a él y como un verdadero estratega no le dice, no hagas eso, porque el hombre estaba enojado y más se iba a enojar. Entonces le dice Carlos Spurgeon, dice, qué bien que sabe blasfemar usted, qué bien, ¿eh? ¿Sabe orar también? Le dice Carlos Spurgeon. Y este hombre dice, oh demonio, jamás se me ocurrió tal cosa de orar. Entonces dice que Spurgeon mete su mano en el bolsillo, saca una moneda, ¿no?, de valor, y le dice, prométame que nunca va a orar y yo le regalo esta moneda. Y él dice, qué fácil me gano una moneda. ¿La recibió? No, yo no voy a orar nunca. Se fue Carlos. Luego llaman por radio en la ciudad, en un noticiero, que un señor que ha estado, dice, una mujer llama, que un señor que ha estado con su marido, por favor vaya a casa, porque su marido dice que se ha encontrado con el diablo en persona, y dice, este es el salario de Judas, ¿no es cierto? Dice, me encontré con el diablo en persona, me dijo que nunca orara y me dio esta plata. ¿No ve que Judas recibió 30 piezas de plata por traicionar a Jesús? Bueno, apareció allí Carlos Spurgeon y le dijo, yo no le quise decir que usted no blasfemara, porque usted estaba enojado y le iba a hacer peor. Como un verdadero estratega usó su fuerza, ¿no es cierto? En vez de empujarlo, lo trajo, ¿eh? Y ese hombre se arrepintió y recibió a Cristo. Ahora bien, ante esta anécdota o esta cosa real que ocurrió, ¿usted sabe orar o sabe blasfemar nomás? Hay gente que habla contra Dios, pero no le pide perdón, no le pide bendiciones a Dios. ¿En cuál de los dos casos está usted? Yo quiero orar a Dios y depender de Dios. Concluimos así nuestro programa. Nos reencontraremos, Dios mediante, en un nuevo programa a través de la Biblia.
Señor. Gracias, Señor.